Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es 30 de abril del 2020. Pues como siempre me estoy conectando a través de Facebook Live para poder charlar con ustedes y explicarles un poquito cómo está la situación, ¿no? Pues les cuento que la situación está más o menos estable en muchos de los sitios a nivel de Europa, afortunadamente. En Europa la mortalidad no se ha vuelto a disparar desde que empezó a bajar. Ya más o menos, ahorita los comentaré bastante bien, pero lo que es España, lo que es Italia, se mantiene bastante estable, por debajo de los 300 muertos en 24 horas, que parecería una locura decir 300 muertos, pero realmente para la gravedad y la situación en la cual han estado ellos, es una cifra bastante alentadora. No se ha disparado, habrá que esperar a ver cómo va el tema de la mortalidad de aquí a 2, 3 semanitas, con el tema de la liberación, por ejemplo, en España, ¿no? La liberación de los niños, es una gran cantidad de población que sale a la calle y que se puede infectar y que puede transmitir rápidamente el virus, ¿no? Pero bueno, eso ya lo miraremos y de momento comentarles que al menos en Europa, salvo en Inglaterra, que es muy parecido a lo que le pasó a Estados Unidos aquí en América, en Europa, salvo Inglaterra, el resto de mortalidad se mantiene bastante bien. Eso es una cosa muy buena y es importante decirlo, ¿no? Lo otro que les quería comentar, mientras van llegando algunas personas para que se conecten en Facebook Live, les quería comentar un poco lo que era el tema de las vacunas, porque veo que sacan muchas o comparten muchísimas publicaciones con respecto a las vacunas, ¿no? Entonces les quería explicar rápidamente, en 2 minuticos, 3 minutos, cómo es el tema de la vacuna y por qué se demora tanto la vacuna, ¿vale? Entonces, tienen que tener en cuenta que la vacuna tiene muchísimas o varias fases, ¿listo? La primera es la fase preclínica. ¿Qué significa? En la fase preclínica se hace habitualmente estudios en células, en tejidos y en animales, ¿vale? ¿Y para qué sirve eso? Es para verificar y garantizar que haya una adecuada seguridad y una eficacia de la vacuna, ¿vale? También se hacen estudios en la fase preclínica en animales para mirar si estas vacunas generan inmunidad o no, porque si no generan inmunidad realmente no son efectivas. ¿Listo? Eso es lo que haces en la fase preclínica. Y después de que pasa esta fase, se va a una segunda fase, ¿vale? Que es la fase clínica, que es en humanos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fase clínica? La fase clínica tiene 3 fases. La primera fase es cuando ya se ha desarrollado la vacuna como tal. Se experimenta habitualmente en 100 personas. Se coloca la vacuna a 100 personas para ver cómo están. Son voluntarios sanos y no tienen ninguna enfermedad de base. ¿Para qué se hace eso? Para verificar que haya una adecuada seguridad de la vacuna y para evitar y verificar que no haya efectos secundarios. ¿Por qué razón? Porque si la vacuna puede producir daños a las personas, no se puede comercializar. O sea, si imagínate, de 100 personas se muere 1 o 2 personas, es una cuestión peligrosa, delicada, ¿vale? Esa es la primera fase. Si la vacuna pasa la primera fase, que es al cabo de 1 mes, 2 meses, que se ve, ya se hace una segunda fase de la experimentación de la vacuna. Y esa segunda fase va de 200 a 500 voluntarios, ¿listo? ¿Y esa segunda fase para qué sirve? Para ver ahí sí si realmente es eficaz en humanos y si es capaz de generar inmunidad en humanos. ¿Listo? Eso tarda 2, 3 meses más. ¿Listo? Si esa segunda fase se mantiene y va bien, vamos a entrar a la tercera fase. ¿Y cuál es la tercera fase? La tercera fase es cuando se hacen estudios, ¿vale? O sea, se verifica a nivel poblacional, a nivel del mundo, en diferentes sitios, en diferentes regiones, si la vacuna es efectiva a nivel poblacional. Por ese motivo se demora tanto tiempo en desarrollarse una vacuna, ¿vale? Entonces, si a ustedes les miran una noticia que la vacuna está hasta ahora ensayándose en animales o en monos, pues está en una fase muy atrás del desarrollo de la vacuna, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque la gente está publicando y claro, en los sitios donde están, por ejemplo, en animales, están muy por detrás, en los sitios de donde hay fases clínicas ya directamente, ¿vale? Entonces, les puedo decir 2 cosas. Lo primero, yo creo que los que están más adelantados en las vacunas son los chinos, ¿vale? Los chinos tienen 2 tipos de vacunas y ellos están en fase clínica, ¿listo? Y tienen una de esas 2 vacunas súper importantísima que probablemente la van a tener disponible para septiembre. Disponible para un caso de emergencia, no para poderla comercializar a nivel mundial. ¿Qué es emergencia? O sea, la van a tener disponible, por ejemplo, para utilizarla en trabajadores de la salud, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque todavía no ha cumplido todas las características, ¿vale? Y le pongo otro segundo ejemplo. Está, por ejemplo, la Universidad de Oxford, es una buena universidad en Inglaterra, que ellos hace una semana empezaron a hacer los estudios en humanos, en 100 humanos, en 100 personas, ¿vale? Entonces ellos esperan, por ejemplo, que más o menos la vacuna salga para finales de este año, ¿listo?
Entonces, para que lo digo, para que se hagan más o menos una idea, porque la gente va preguntando cómo va el tema de las vacunas. Lo que pasa es que eso se demora bastante. Y de aquí a que llegue, pues probablemente, como les digo, por ejemplo, nosotros vamos a estar muy avanzados en la pandemia y esto servirá para la segunda oleada, o sea, ya para la cuarta fase, porque estaríamos en una segunda o una tercera oleada ¿de qué? De la pandemia, ¿vale? Yo quería comentarles eso para que lo tuvieran bastante claro y supieran pues cómo vamos, ¿no? Porque cada día me preguntan cómo va la vacuna. La vacuna tiene su proceso, ¿vale? Y pues hay muchísimas, hay más de 20 o 30 instituciones en el planeta que están desarrollando las vacunas, ¿no? Es difícil saber en qué va cada una, pero bueno, habrá que mirarlo cómo va. ¿Listo? Bueno, ya les voy a mostrar directamente cómo va el mundo, ¿no? Cómo estamos a nivel del planeta, ¿no? A nivel del planeta vamos pues, bastante mal en el tema de contagios, ¿no? Hay 3.296.400 infectados en todo el planeta. En situación crítica, 50.000. 233.400 fallecidos. Y en casos activos hay 2 millones, ¿no? O sea, la situación sigue más o menos grave a nivel del planeta, ¿vale? Les muestro, yo sé que soy un poco reiterativo con respecto a Estados Unidos, pero es que a Estados Unidos hay que mostrarlo por la situación en la cual se encuentran, ¿vale? Entonces, Estados Unidos ya ha pasado el millón, como les dije, el millón de infectados, ya van en 1.080.000 infectados, un crecimiento exponencial, 49.000 hasta ahora, en lo que llevamos del día de reportados infectados nuevos, ¿no? Y aquí ha habido un cambio bastante importante y significativo, ¿vale? Se han aumentado el número de infectados, de pacientes críticos graves. Anteayer estaban en 8.000, 9.000 y se han duplicado. Lo cual significa que esto es bueno y esto es malo. Bueno, ¿por qué razón? Porque han aumentado la capacidad de poder atender pacientes críticos graves, lo han duplicado literalmente, y lo malo, pues obviamente porque hay demasiados pacientes críticos, ¿vale? Sigue habiendo una alta mortalidad, aquí he reportado 63.500 más o menos en todo lo que llevan de la pandemia, 2.600 lo que llevamos del día, pero más o menos en las 24 horas anteriores la mortalidad ha sido más o menos de 5.000, o sea, 2.500, 2.600 más o menos en 24 horas, ¿vale? En Estados Unidos, pues, como les decía, se ha logrado estabilizar un poquito lo que era los infectados, sobre todo en Nueva York, pero siguen habiendo una alta cantidad, ¿no? 310.000 infectados en Nueva York, sigue siendo muy alto. 11.000 infectados en las últimas 24 horas. Ellos no están reportando los críticos, pero bueno, se sabe que están bastante mal. Muertos, 23.780. Más o menos van haciendo unos 450 más o menos cada 24 horas, ¿vale? Lo que llevan el día de hoy van en 306, pero más o menos están haciendo en promedio 450 muertos en 24 horas. Y el segundo afectado es Nueva Jersey, está muy por debajo, está en 118.000, muchos menos detectados de casos en 24 horas. Y la mortalidad, pues aunque se alcanzó a disparar en el principio, pues se ha mantenido más o menos estable, más de 7.200 muertos. Y como les decía, 400, Nueva Jersey más o menos son, en las últimas 24 horas fueron como 700, perdón, en 48 horas fueron como 700, pero o sea, ellos hacen 350, 400. Hoy van en 480, habrá que ver cómo va hoy, pero eso como les decía fluctúa, ¿no? Sube y baja, o sea que habrá que verlo, ¿no? Y California, a mí me preocupa Florida por lo que se tapó las medidas, pero bueno, vamos a mirar, California está realmente bien, aunque tiene muchísimos detectados, pacientes detectados, no se ha disparado en los nuevos contagios y la mortalidad tampoco no se ha disparado, realmente va muy bien. 1956 llevan total de muertos en California y 17 en lo que van del transcurso del día de hoy, pero ellos más o menos hacen 35, 40 muertos en 24 horas, que realmente es muy bueno para el resto de estados en Estados Unidos, ¿no? Y Florida, mostrarles Florida, porque Florida habrá que ver en qué momento vuelve a repuntar, ¿no? También se mantiene estable, 33.000 infectados, 400, más o menos 500 en 24 horas, tampoco no se ha disparado. Y la mortalidad, como les decía, tampoco no es que vaya muy alta, va en 1.268, 50 en las últimas 24 horas, pero sí, más o menos ellos hacen 50 cada 24 horas. Hicieron 100 en las últimas 48 horas, o sea, en promedio 50. Como les decía, California me preocupa por la cuestión de que ellos liberaron muchas de las recomendaciones que se estaban dando, ¿no? Vamos a mostrar Europa de una vez, ¿no? Las playas en Florida, perdón, en Florida, no en California, en Florida están a tope.
y habrá que ver en qué momento vuelve a haber repunte de mortalidad, ¿no? Comento España porque pues, la verdad me parece bastante bien y que se hayan logrado controlar. Se han mantenido estables. Siguen habiendo muchísimos casos detectados, 2.700 en 24 horas. Ya no tienen tantos críticos, que esto es muy, muy bueno. Esto es España, ¿vale? 2.676 críticos en España realmente es muy poco. La mortalidad se ha estabilizado en 24.500 y como les decía, la mortalidad no ha superado los 300 en 24 horas, que esto realmente es muy bueno. Y el de abajo, este es Italia, ¿no? En Italia realmente tiene muy pocos críticos, 1.696. La mortalidad, bueno, sigue muy alta porque al principio hubo una muy alta mortalidad, pero se ha logrado estabilizar. Menos de 300, se ha mantenido en 24 horas en los últimos 3 días y muy, muy bien, ¿vale? El que sí es preocupante es Inglaterra, ¿vale? El Reino Unido, grave, grave. Inglaterra se comporta en Europa como Estados Unidos se comporta en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, en Europa, Inglaterra, como les decía, aunque no hay muchos críticos, la mortalidad sigue estando muy, muy alta, ¿eh? Alrededor de 700 más o menos, ellos van haciendo, ¿no? Entonces, hay una cosa extraña que me ha preocupado, que me tocará mirarla, porque esto sí me dejó un poco desconcertado, y es que hace 48 horas habían 21.600 más o menos muertos en Inglaterra, y han reportado de un día para otro 5.000, ¿vale? O sea, en las últimas 48 horas reportaron 5.000, pero posiblemente esto es debido a que debieron haber reportado los pacientes que fallecieron por COVID-19, que no fueron reportados previamente porque no tenían la prueba. Sin embargo, esto no está muy claro porque, mire, la mortalidad está muy, muy similar casi a como está Italia, ¿no? O sea, superó bastante a España, ¿eh? Imagínense, ¿eh? Y todavía siguen teniendo alta mortalidad. Como les dije, Inglaterra va a tener una muy, muy alta mortalidad porque las medidas que se decidieron inicialmente eran nulas, no había absolutamente nada, y ese es el reflejo de lo que pasa y de lo que sucede, ¿no? Inclusive pasó a Francia, ¿no? Miren a Francia. Francia realmente se mantiene bastante estable. Tienen 24.300 muertos, menos de 300 en las últimas 24 horas, igual o muy similar a Italia y muy similar a España. Se comportan los tres muy bien, y el único que sigue disparado es Inglaterra, ¿eh? O sea, Inglaterra, esto va a dar muchísimo reporte de mortalidad, al menos un par de semanas más, ¿no? Crítico, una semana, y ya habrá que mirar cuánto tiempo dura, ¿no? Esto es para Inglaterra, bueno, para Europa en general, ¿no? Voy a mostrar México, porque como les decía, México a mí me preocupa bastante por la situación que tienen los mexicanos, ¿eh? Un saludo para todos los que se encuentran en México y me están escuchando, ¿no? México tiene 17.000 infectados reportados, 1.000 en 24 horas, y van subiendo poco a poco. Los críticos no sabemos si son reales o no, realmente, pero son muchísimos, 378 para México, realmente son bastantes. Ellos ya están a punto del colapso, ¿eh? Tienen 1.700 muertos en lo que llevamos de pandemia, y van más o menos en México. Estos son 163 que van reportando en 24 horas, pero más o menos en las últimas 48 horas han reportado 300. O sea, más o menos 150 en promedio llevan en día. Esto es realmente bastante para el tiempo que llevan de pandemia, ¿vale? Y como les digo, pues los que están reportando de críticos es bastante complejo, porque no sé qué tanta cantidad de unidades de cuidado intensivo tenga México, ¿no? Y bueno, vamos a mirar Sudamérica, que es lo que más nos interesa, ¿no? Brasil, como ya les dije, grave la situación. Brasil está en malas condiciones. 85.000 infectados para el tiempo que llevamos de pandemia es brutal. Y para Brasil, 6.000 en 24 horas es una locura total. Están reportando críticos 8.300 críticos en Brasil, es una barbaridad. O sea, yo creo que ellos están al borde del colapso, ¿eh? Totalmente claro, ¿vale? Y la mortalidad, como ya les dije hace un par de días, se va disparando, ¿no? 5.900 en lo que llevamos de pandemia. Ellos más o menos están haciendo 450. Ya les digo exactamente. Sí, 450 más o menos llevan en promedio 24 horas en los últimos 3 días, ¿vale? Así que, bueno, habrá que ver en qué acaba y a ver hasta dónde llega, ¿no? La mortalidad, yo le dije que podía llegar al nivel de Europa, inclusive más al nivel de Estados Unidos, ¿no? 2.000, 3.000 podría llegar claramente, ¿no? Ahora, la cuestión es si lo reportan, porque puede pasar lo mismo que le pasa o que le ha sucedido a Ecuador, ¿no? Que una vez colapsado ya el sistema no se desbordó y no reporta la mortalidad real, ¿no? Y es una posibilidad, ¿no? Y el segundo que ahora está preocupando en Sudamérica es Perú, ¿eh? Perú está creciendo bastante rápido en infectados. 3.000 es una barbaridad para Perú.
3.000 infectados en 24 horas es brutal. Como les dije, yo en Perú no sé la cantidad de unidades de cuidado intensivo que tengan, pero 651 para Perú debe ser bastante. Nosotros en Colombia teníamos disponible en Bogotá 540, o sea que puede que tengan por ahí unas 1.000 camas, no lo sé, pero están también cerquita del colapso y la mortalidad ya va subiendo rápidamente. Ya llevan 1.051 en, 24, en lo que llevamos de pandemia. Ellos llevan en promedio más o menos unos 100, 100, 120 muertos en los últimos 3 días, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que mirar en qué acaba el tema de la situación en Perú también, porque se podría parecer a Ecuador perfectamente, ¿vale? Colombia está bastante estable. Colombia y Argentina están muy similares, muy parecidos. Yo ahorita les muestro cómo va la gráfica. Llevan aquí reportados 6.000 Colombia, 6.211. Ahorita miramos a ver cómo está el oficial, el real. Y en Argentina 4.285, ¿no? Las unidades de cuidado intensivo realmente no hay colapso, está muy bien. Y el reporte para Colombia está en 278. Ahora miramos en el reporte oficial a ver cómo está el tema en Colombia y en general en Colombia, ¿no? Pero es más que nada para que se hagan una idea. Yo he conseguido una gráfica que me parece genial para que ustedes puedan ver la situación, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito para que ustedes vean. ¿Listo? Esta es la curva de crecimiento de casos de Brasil. Miren la diferencia tan abrupta, ¿vale? Esto es Brasil a día de 28 de abril, ¿vale? Esto es Perú. Perú va para arriba, segurísimo, ¿eh? El tercero aquí es Ecuador, pero como les digo, los casos de Ecuador son más altos. Ecuador debería estar por aquí, a este nivel. Lo que pasa es que no lo reportan, ¿vale? Pero de casos reportados hasta aquí, ¿listo? Este fue el salto que hicieron cuando empezaron a reportar los muertos que no habían sido contados previamente. Este es Chile y este es Colombia. El rojo es Colombia, perdonen, no sé si lo estoy enfocando bien, sí. Colombia y Argentina, que se parecen muy bien, ¿vale? Entonces, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y muy por arriba Brasil. Para que se hagan una idea de la situación como está Latinoamérica, ¿vale? Y les muestro Colombia. Entonces, Colombia, el reporte, esto es actual. Me imagino que a las 4:30 lo van a cambiar. 6.211 infectados. 300 más, ¿qué? 250 más o menos, 258 en las 24 horas, en las últimas 24 horas. 1.400 recuperados. Fallecidos 278. 9 en las últimas 24 horas. Y afectados 31, ¿no? 31 departamentos. Ahora, estos 278, como yo les dije para los colombianos, pues son los casos de más o menos 6 días. O sea, esa es la situación de hace 6 días, ¿vale? Entonces, por eso es mejor ver cómo está realmente la situación en Bogotá, que es un vivo reflejo de lo que hay, ¿no? Entonces, en Bogotá, yo va a acercarme bastante bien. ¿Por qué razón? Porque esto es Kennedy, ¿vale? Kennedy tiene 455, hizo un crecimiento rapidísimo de casos, ¿vale? Estos son casos. El segundo que se disparó también es Suba, y después de Suba, el que va subiendo rápidamente, esto es Engativá, ¿listo? Entonces, Engativá está por encima de inclusive Usaquén. Entonces, imagínense, esto va cambiando dinámicamente día a día, ¿no? Y esto es Usaquén, como les decía, ¿no? Son las 4 localidades en Bogotá que tiene mayor presencia de casos. Tienen que tener en cuenta que son casos reportados, ¿no? Eso puede ser muy variable en la vida real porque pues solamente se reportan los que se pueden reportar, ¿no? Y las UCIs, ¿cómo están? Entonces, las UCIs es otro parámetro de ver la gravedad, ¿no? Engativá sigue estando en situación crítica, tiene 2 unidades de cuidado intensivo, perdón, en Engativá no, en Kennedy, esto es Kennedy, perdóneme. En Kennedy, 2 unidades de cuidado intensivo críticos, ya vamos por 6 unidades de cuidado intensivo críticas, en amarillo hay 4, pero afortunadamente el resto están en verde, ¿vale? Entonces, esto es un parámetro de ver cómo va la situación en Colombia, porque en caso de que se lleguen a poner todo rojo, ya vamos a ver que ahí va a haber un colapso del sistema y es una situación complicada y delicada, ¿vale? Entonces, como les decía, eso era lo que les tenía para decir el día de hoy. Estamos en Colombia, al menos nosotros, bastante estable, ¿vale? Eso es una buena noticia. Sin embargo, pues habrá que mirar a ver en qué acabamos, ¿no? Lo que hace la cuarentena realmente es lo que aplazar la curva de mortalidad, porque una vez que circula el virus es difícil controlarlo, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros tenemos la ventaja que todavía seguimos hasta el 11 de mayo en Colombia en cuarentena. A ver cuánto tiempo se puede mantener esa cuarentena. Esperemos que sea mucho más tiempo. Dios quiera que sí. Sin embargo, yo ya les voy diciendo que pues, de lo que se habla, ¿no? De lo que se escucha por ahí en los chats, bueno, y por todo lo que la información que nos mandan,
probablemente la cuarentena llegue hasta el 11, hasta el 11 de mayo. ¿Por qué razón? Porque hay muchísimos sectores que necesitan empezar a trabajar, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que lo más probable es que el 11 de mayo se libere la cuarentena, para que la gente empiece a trabajar. Ahora, liberar la cuarentena, eso va a hacer que se dispare la presencia de contagio, ¿no? De persona a persona. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que yo creo que aquí en Colombia, lo estoy diciendo para Colombia, la fase crítica va a ser de ahí para adelante, ¿vale? En el momento que se libere la cuarentena se va a liberar literalmente el virus, la gente va a salir a la calle como si nada y pues el virus se va a esparcir y ahí es cuando vamos a ver. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora desde que se libera la cuarentena hasta que se ven los eventos? Pues más o menos unas 2-3 semanas, ¿no? Entonces, para el final de mayo y para principios de junio es cuando vamos a ver la situación crítica y grave en Colombia y veremos cómo está la situación, ¿vale? Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué razón? Pues porque estas 2 semanas, después del 11 de mayo, 2-3 semanas, difícil, el que tenga que salir a la calle, pues mejor que no salga y al que le toca, pues cuídese muy bien. ¿Por qué razón? Porque si no se cuidan en ese momento es cuando se va a ver la contagiosidad del virus y se darán cuenta de la situación, de lo que pasa y de lo que ha pasado en el resto del planeta, ¿vale? Entonces, mi recomendación para todas las personas que me están viendo, por favor, después del 11, ténganlo muy bien en cuenta, porque yo creo que en Colombia, y según pues, la información, como les digo, eso lo van transmitiendo de voz a voz y en chats, es que probablemente el 11 de mayo se libere completamente la cuarentena por la situación económica que está atravesando el país, ¿no? Uno también entiende que hay muchísima gente que tiene que salir a trabajar porque no tiene forma de mantenerlo. Habrá que ver qué pasa en Colombia y pues como le digo, una vez hecho esto ya no hay vuelta a baja, no hay reversa, ¿no? Entonces habrá que ver en Colombia cómo termina la situación. Para los que se conectaron más tarde, al principio les he explicado un poco el tema de la vacuna, las fases de la vacuna, para que sepan cómo van las fases de la vacuna y para que sepan por qué se demora tanto tiempo y para que se tengan en cuenta más o menos hasta qué nivel, a qué momento podremos llegar a una vacuna efectiva y real, ¿no? Que eso será para finales de año probablemente, ¿vale? Si tienen alguna duda, me la pueden comentar. Ahora sí voy a mirar a ver. Lo otro que les iba a decir, que el día de hoy he podido hacer un video con la doctora Evelyn Puentes. Le mando un saludo para la doctora Evelyn, de verdad muchísimas gracias. Ella es ginecóloga. Me ha hecho una entrevista me ha dado una entrevista para poderles resolver todas las dudas que tienen con respecto a la parte de ginecología y de ginecobstetricia. Yo creo que para el final del día de hoy ya la podré montar en Facebook y en YouTube. Para quien la quiera escuchar, la puede escuchar perfectamente. Son recomendaciones generales para todas las maternas, para las mujeres que están en edad fértil y quieren quedarse embarazadas, también hay recomendaciones. También hay recomendaciones para el tema de planificación, ¿vale? Entonces, si tienen dudas, inquietudes, ahí yo creo que podrán resolver la gran mayoría de las dudas que tienen o que hay con respecto a ginecobstetricia y a la infección por COVID-19. Así que, pues ya al final de la tarde, yo creo que a tipo 6 de la tarde ya tendré el video completamente hecho para que lo puedan ver a través de, como les digo, de Facebook y de YouTube. No sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a la situación actual. Bueno, en general, ¿no? Dice Liliana Rendón, fase clínica, la de China es la que están probando en humanos. Sí, la fase clínica de la vacuna ya es en humanos. Clínica es humanos, ¿vale? Entonces, en China van bastante avanzados porque ellos ya empezaron a probar la vacuna en humanos. Ya una de esas vacunas ya se probó, ya está en la fase 1, habrá que esperar la fase 2, que es la que probablemente estará disponible para septiembre, pero es una vacuna de emergencia, no es una vacuna para toda la población. ¿De emergencia qué significa? Que de momento se puede utilizar, por ejemplo, en caso de que haya necesidad por los rebrotes en el personal sanitario. ¿Listo? ¿Por qué se hace así, no para toda la población? Esto es básicamente porque como no se sabe si es segura o no segura para aplicarla en todo el mundo, entonces es difícil de saber si se puede o no se puede utilizar en todo el planeta, ¿vale? Pero yo creo que la primera vacuna que se va a poder utilizar es la de China, segurísimo, ¿eh? Yo llevo muchísimo tiempo. Dice Vane Guerrero, doctor, ¿qué medidas está tomando en su casa con su familia ya que usted tiene que salir a trabajar? Quisiera ver las medidas. Bueno, yo ya hice un video, ¿eh? Tienes que ver los videos. La gente me hace preguntas, yo ya he hecho muchos videos de qué hacer en casa, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que se debe seguir en caso que usted sea personal de salud? Hay un video específicamente y lo pueden ver en Facebook y en YouTube, ¿vale? Dice recomendaciones para el personal sanitario, ¿listo?
Y te recomiendo que te lo mires porque está muy bien. Dice Luz Cuartas, doctor, ¿qué probabilidad hay de que se contagien las mascotas y qué se puede hacer? No, yo siempre voy diciendo que las mascotas no son un vector de transmisor. Afortunadamente sí que hay reportes de casos de infectados. De hecho, leones en Nueva York están reportados en el zoológico de Nueva York, pero no son los principales transmisores. O sea, la mascota se podría infectar, pero no transmite el virus, porque tienen que tener en cuenta que hay una diferencia de especies, hay una barrera de especies. Por eso es difícil que los virus atraviesen las especies, ¿no? Por eso cuesta tanto de que un virus, por ejemplo, que salió de un murciélago pase al ser humano, ¿no? Tiene que haber mucho contacto. Entonces, el hecho de que vuelva a pasar del humano a otro animal, es difícil que ese animal vuelva a transmitirlo. Entonces, no son los principales vectores y no hay que sacarlos, no hay que eliminarlos ni botarlos ni nada. Cuídelos en su casa, que probablemente no le van a generar ningún problema, ¿vale? Dice Lila Rendón, en Colombia estamos con 6.211 contagiados, 278 fallecidos, recuperados 1.411 casos y activos 4.522, ¿no? Graves, graves hay 118, sí, más o menos, muy parecido, ¿vale? Entonces, como les decía, la cuestión en Colombia hay que tener mucho cuidado en el tema del momento que se aperture la cuarentena, ¿no? La cuarentena, como les decía, nos sirve para prepararnos, pero no para controlar la enfermedad, desafortunadamente. Entonces, ustedes tienen que seguir las recomendaciones, evitar salir a la calle, seguir con el tapabocas, lavado constante de manos, esas recomendaciones. Yo sé que es repetitivo, pero es lo único que se puede hacer, porque el tratamiento efectivo a día de hoy no hay. De hecho, revisando estudios con respecto a la hidroxicloroquina, hay estudios que ahora dicen que no, que es perjudicial. Lo que pasa es que probablemente son sesgados y están mal hechos, ¿no? Pero, como les decía, no hay tratamiento definitivo realmente y nosotros utilizamos los tratamientos que hay en casos de situación grave. No porque pensamos que va a quitar toda la mortalidad, sino porque es lo único que tenemos, ¿vale? Aún la gente se sigue muriendo aún con todos los tratamientos que se ponen. Entonces, es mejor no infectarse y no arriesgarse, ¿vale? Dice Marta Lucía Peña, doctor, no creo que se libere la cuarentena totalmente el 11. Todo se va a sostener hasta final de mayo, pero el 11 abren otros sectores y así que son supuestamente 3 fases. Estamos en la primera. Después de ese día será la segunda y luego la tercera. Sí. Lo que pasa es que, a ver, estamos en Colombia, ¿eh? Y en Colombia el problema que tienen es que, por ejemplo, ayer, ¿no? Esta semana, ¿no? Seguimos la cuarentena, hay gente que salió a la calle como si nada, ¿eh? Y siguiendo en cuarentena. Entonces, en el momento que se libere una parte de la población, ya, acuérdense de mí, se va a salir toda la gente a la calle y se va a esparcir el virus. Porque realmente no es decir la cuarentena, sino cumplirla, ¿sí? O sea, usted puede estar en cuarentena, pero si no la cumple, pues le da exactamente igual, ¿vale? Entonces, en el momento que se liberen muchos de los sectores de trabajo, se va a diseminar el virus sí o sí. Y mucha gente va a aprovechar para salir a la calle, aunque no tenga que salir, ¿vale? Entonces, en ese momento, pum, se va a disparar, segurísimo. Lo digo yo porque ya pasó. Pasó en Estados Unidos, en Florida, con las playas. En California también está pasando más o menos algo muy parecido. La gente no está respetando el distanciamiento social y tampoco no está respetando el tema de las playas. Entonces, si ustedes miran las fotos, eso está abarrotado como si estuvieran en verano normalito, sin problema, ¿no? Entonces, no es cuestión de alargarla físicamente, sino si se empieza a liberar paulatinamente, ya se acordarán de mí que la población va a salir masivamente, ¿eh? No se va a hacer escalonada porque es una cuestión de cultura también, es una cuestión de que la gente ayude a seguir las recomendaciones que se dan, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene, desafortunadamente, ¿no? En Estados Unidos, como le dije, hay gente hoy que está peleando, no sé si han visto las noticias, pero hay gente que está peleando para que liberen la cuarentena, ¿eh? No les importa, ¿eh? Literalmente no les importa. Hay estados donde ya van a abrir, literalmente. Entonces, en el momento que se abra, se dispara. No hay absolutamente nada que hacer. Y ese es el problema que tiene, ¿vale? Dice Ángela Peña, doctor, buenas tardes. Se dice que el virus va a ser como el de la influenza cada año, ¿es verdad? Sí, es lo más probable, ¿vale? Lo que pasa es que este virus es muy contagioso. Es el problema que no teníamos con los otros virus. No eran tan contagiosos y era más difícil de que se transmitiera de persona a persona. Como este es tan contagioso, infectó rápidamente a la población. Entonces, al infectar rápidamente a la población, el problema que tiene es que la mortalidad se dispara muy rápido, muy rápido. Pero una vez pasemos esta fase y si no hay vacuna, se queda con nosotros por siempre. Lo que pasa es que el año que viene será menos agresivo,
y el año que viene menos agresivo, y de aquí a 5 años probablemente no nos acordaremos del coronavirus. O sea, lo vamos a reportar y, usted tiene un coronavirus, váyase para su casa, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque mueren los susceptibles y se quedan los vivos, que no son susceptibles, o sea, los que son resistentes al virus. Eso es parte de la selección natural, ¿vale? Entonces, desafortunadamente, como les decía, esto ya pasó. Pasó con el virus de la influenza. Ustedes se acuerdan del virus de la influenza en el 2005 y el 2008, ¿no? El 2008 fue muy preocupante, el H1N1, y el H1N1 tenía muy alta, pues una mortalidad más alta comparado con el virus normal, el de la gripe. Entonces, se disipó por todo el planeta. Hubo una alta mortalidad para ese virus de esa época con respecto al virus de la gripe. Y ahora nosotros, a día de hoy, o sea, 10 años, 12 años más tarde, nosotros vemos pacientes con virus de la influenza tipo A, H1N1, y le decimos, si usted tiene un virus de la influenza, váyase para su casa. No tiene nada grave. ¿Listo? Entonces, ya a día de hoy, por ejemplo, no nos preocupa. Y tampoco nos preocupa porque hay una vacuna. Es una vacuna que ayuda a mejorar y a controlar las poblaciones en riesgo. Entonces, vacunamos las poblaciones que están muy en riesgo, ¿no? Los mayores de 70 años, de 60 años, los niños. Entonces, esa vacuna evita que no se disemine rápidamente el virus, ¿vale? Cosa que no tenemos con el coronavirus. En el momento que haya vacuna, va a disminuir la mortalidad, va a disminuir la transmisibilidad del virus y se va a volver normal. Usted va a decir, yo tengo un coronavirus, perfecto, genial, no pasa nada, ¿vale? La cuestión es lo que tiene, ¿eh? Dice, ¿qué más dice? Lilia Rendón, salir de la cuarentena, doctor, es preocupante, se eleva el contagio. Sí, desafortunadamente. Es una cuestión también de población, ¿eh? O sea, no le podemos echar tampoco la culpa al gobierno, porque el gobierno mantiene la cuarentena, pero si la gente sigue saliendo, pues es difícil, ¿no? Hay muchos sectores de Colombia, por ejemplo, donde la gente sigue saliendo a la calle como si nada, ¿no? Dice Vane Guerrero, doctor, buen día, gracias por todas las recomendaciones, Dios lo bendiga. ¿En qué momento es necesario cambiarse de ropa al llegar a casa? No, al mismo momento. La recomendación es cuando usted entra a su casa, se supone que debe considerar que está contaminado por el virus. Entonces debería quitarse la ropa, utilizar otra ropa y los zapatos, ¿no? Desinfectar la suela de los zapatos, ¿vale? Y sobre todo eso pasa cuando está mucho en contacto con otras personas, porque los principales transmisores del virus son las otras personas, ¿vale? Dice Amparo Quiroga, el problema que hay en Colombia es la falta de cultura, pero hay sitios donde son responsables como Tunja. Dicen que allá lo tienen controlado. Bueno, no, yo cuando miro a Tunja, a mí me cae muy bien Tunja, pero eso es falso, totalmente falso. Lo que pasa es que no están detectados todos los casos, que es diferente, ¿vale? Y eso es bueno ¿por qué razón? Porque el virus no se ha diseminado lo suficiente como para poder ver casos detectados. Sin embargo, el virus, si está en Bogotá, segurísimo está en Tunja. Lo que pasa es que se transmite tan despacito, de persona a persona, que todavía no se ha podido ver, ¿vale? Pero ya le digo yo que en Colombia, en la gran mayoría de Colombia, hay una afectación global del virus, más en unos sitios, menos en otros sitios, ¿vale? Ahora, que no se detecte es muy diferente, ¿vale? Porque se detecta más o menos el 20% de las personas infectadas. O sea, de cada 100 personas infectadas, solamente se detectan 20. Entonces, lo cual significa que por cada 2 personas que usted tenga detectadas, diagnosticadas, tiene 10 infectados, ¿vale? Entonces, nosotros aquí en Colombia tenemos que 4.000, 5.000, ¿no? ¿Cuánto fue que dijeron? 4.000, 6.000. Tenemos 6.000, ¿no? Entonces, 6.000 infectados en Colombia diagnosticados. Pues mínimo, como mínimo, tenemos 30.000 infectados a nivel de Colombia, ¿vale? Entonces, es una relación para que ustedes tengan la idea. No es que no haya, es que no se detectan, que es diferente, ¿vale? A mí me alegra Tunja porque ellos son muy juiciosos, pero como le digo, no, Tunja es Tunja, pero hay otras poblaciones donde la gente sigue saliendo normalito, se están infectando despacito, pero como les digo, es una cuestión de masa, ¿sí? En el momento que salgan todos a un solo son, se va a infectar todo el mundo y ahí es cuando viene el problema, porque va a acoger a la gente que son susceptibles de tener una enfermedad grave y ellos son los que se van a enfermar, ¿vale? Dice Ezequiel Ureña, ¿el alcohol sí funciona para desinfectar y matar el virus? Sí. Lo que pasa es que tiene que ser yo siempre lo digo, por encima del 70%. Eso es lo primero. Más del 70% por un lado, y lo segundo, tiene que ser de buena calidad, porque a mí me vendieron un alcohol que no era de buena calidad y me tocó perderlo. Lo guardo por cariño, para acordarme, para no tener que comprar desinfectantes malos, de mala calidad.
pero si es de buena calidad, o sea, si es confiable y tiene más del 70%, es totalmente desinfectante, ¿vale? Dice Sami, doctor, buena tarde, Dios lo proteja. Si ese virus se puede quitar con agua y jabón, ¿por qué es tan difícil la vacuna? Mujer, porque eso se tardan años, años, muchísimos años, ¿vale? Para detectar una vacuna. No vayan a ser como el presidente Donald Trump, que dice que matar el virus con un desinfectante, pues tómeselo. Y más de 100 intoxicados en urgencias. Es una situación gravísima. El problema es que el virus, claro, el virus usted lo mata por fuera, pero por dentro, o sea, si le llega al cerebro, ¿usted cómo hace para ponerle un desinfectante al cerebro? No se puede, ¿vale? Ahora, la vacuna es una forma de... Hay diferentes técnicas de desarrollar las vacunas. Se pueden hacer por virus vivos atenuados o virus muertos. Entonces, dependiendo de la técnica que se utilice, es diferente, ¿vale? Entonces, como les decía, hay diferentes técnicas para ver cómo se desarrollan las vacunas, eso es por un lado. Y lo segundo, dependiendo de la técnica que se utilice, puede ser peligrosa o no. ¿Por qué razón? Porque si el virus es vivo, se utilizan virus vivos atenuados, o sea, el virus está vivo, pero no es agresivo, podría desencadenar una enfermedad grave en personas susceptibles. En cambio, si el virus es muerto, no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, si usted coge y solamente deja las partículas y con esas partículas del virus puede generar inmunidad, eso es lo mejor, ¿vale? Lo que pasa es que no en todos los virus se puede hacer eso. Dice Marisol Borrero, doctor, buenas. Escuché que en el noticiero que están experimentando con una vacuna de micos y hay muchas esperanzas. Marisol, mírate el principio, por favor, del video. Te lo agradezco para que lo mires desde el principio y no tener que repetirlo, ¿vale? Porque esa es la cuestión. Los que están en la vacuna con micos, en monos, están muy, muy por detrás de otras vacunas que están en humanos. Muchísimo, meses. Podría ser inclusive años por detrás, ¿vale? De los que ya van en fases de humanos. Entonces mi recomendación, mírense el video al principio, porque en el principio les explico cómo se produce, o sea, cuáles son las fases de producción de una vacuna, para que tengan muy claro y vean a futuro hasta dónde puede llegar, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta ahí vamos bien. No sé si tengan alguna otra inquietud. Desafortunadamente hay algunas preguntas que me hacen al principio que no logro ver. No entiendo porque Facebook no me las deja, no me las carga. Entonces a veces no respondo las primeras preguntas por ese motivo, ¿no? No es porque me pase, sino porque desafortunadamente no lo entiendo, no lo explico por qué, quedan colgadas en el sistema, pero después no las puedo ver, pero en el vivo y en directo no. Entonces para las personas que sepan, que lo tengan claro, que yo al final intento responder todas las preguntas, las que se me quedan por ver. Y la otra cuestión es que miro, hay algunas personas que me hacen las preguntas en streaming, entonces cuando es en streaming no me llegan a mí, sino le llega a la persona que lo compartió. Entonces, si quieren hacer preguntas directamente, se tienen que conectar a través de la página. Si solamente quieren ver el video, no pasa nada, no hay ningún lío, lo pueden ver por streaming a través de una segunda o tercera persona, no hay ningún problema, ¿vale? La última y yo creo que nos vamos. Dice Aura María Gudelo, doctor, buenas tardes. Me da nostalgia de ver la gente con tapabocas, todos sentados en el mío. ¿Qué cambio ya no va a ser igual? Pues no lo entiendo, ¿eh? Esta pregunta sí me dejó como loco. No lo entiendo, pero me lo vuelvo, si tienes dudas, me lo preguntas. Dice María Cardona, doctor, trabajo en la plaza de mercado, manejo alcohol, guantes y doble tapabocas. Sí, sí, claro, hay que seguir todas las recomendaciones posibles y había así por haber. No, nunca sobran, ¿eh? Y nunca relajarse, porque es que el que se relaja, grave la situación. ¿Por qué razón? Porque ahí empieza a cometer errores, ¿no? No utilizar el tapabocas, no desinfectarse las manos, o utilizar el alcohol glicerinado, es importante utilizarlo, sobre todo si usted tiene que estar siempre en la calle. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a adquirir el virus. Y se lo repito, el momento en que empiezan a hacer la liberación progresiva, que realmente no va a ser progresiva, porque desafortunadamente, eso lo estoy diciendo para Colombia, ¿no? En Colombia, el momento que se libere la cuarentena, todo el mundo va a salir a la calle y se acordarán de mí. Las calles totalmente repletas, porque el ser humano no está acostumbrado a vivir enclaustrado, ¿no? Entonces, el momento que den libertad un poquito de que la gente salga, va a salir todo el mundo, el que quiera, el que pueda, al que se le dé la gana, pues va a salir. Se van a infectar y desafortunadamente no son esas personas las que se enferman, sino se enferman graves los susceptibles. ¿Quién es susceptible? No lo sabemos, ¿vale? Como les decía, hay más factores de riesgo, más de 70 años, con enfermedades cardiovasculares, EPOC, asma, en pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. Pero como les dije, en diferentes poblaciones también hay casos de reportes de mortalidad de otras personas que no sabemos por qué se murieron, ¿vale? Y
todavía no tenemos claros quiénes generan inmunidad y quiénes no generan inmunidad. Así que el hecho de que usted se infecte una vez no quiere decir que no se vuelva a reinfectar. Entonces, es una cuestión compleja y delicada, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar atentos aquí al video del día de hoy, y que compartan los videos. Me parece genial que toda la gente se entere. Como le digo, al final del día montaré el video con las respuestas que nos ha dicho la doctora Evelyn de ginecobstetricia, para que ustedes lo tengan en cuenta y el que quiera ver, que lo mire. Así que nada, un abrazo para todos y que estén muy bien. Adiós.